Bueno, empezamos con el desarrollo de la información. Le contamos que el líder de la banda de narcotráfico, a la que se le decomisaron 12 millones de dólares en efectivo, habría adquirido 6 barcos para transportar cerca de 250 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. La investigación previa tomó 7 meses y dio con la ubicación de varios inmuebles en los cuales la organización criminal almacenaba dinero proveniente del narcotráfico y del sicariato. Según el fiscal provincial del Guayas, aún el tema se encuentra en investigación, pero de lo que se sabe hasta el momento, 12 millones de dólares fue la cantidad encontrada en viviendas de las provincias de Manabí y de Guayas el pasado jueves, producto de la venta de droga. Es de carácter reservada. La Fiscalía, en conjunto con la Policía Nacional, está realizando el levantamiento, fijación y constatación de evidencias que fueron encontradas en el operativo Sol Naciente. Droga traficada por una organización transnacional, mafiosa, sofisticada y tecnificada, que operaba en las costas de Colombia y de Ecuador y cuyo líder era justamente un ecuatoriano, Washington P.A., de 35 años, detenido el pasado miércoles en el sur de Colombia y considerado como uno de los capos de mayor peso en la región. Alias el Gerald había además adquirido 6 barcos de bandera ecuatoriana y una flotilla de lanchas rápidas para transportar el alcaloide, 250 toneladas de cocaína, cuyo destino final era México y Estados Unidos. Tras 7 meses de inteligencia en la Operación Libertad 6, también se incautaron 8 vehículos, armas de fuego y se detuvo a 11 personas, entre ellas 3 familiares del Gerald, pero sobre todo a un agente de policía en servicio activo y a su esposa, una ex candidata a asambleísta por Manabí. Tenía una participación de entregar información privilegiada de los operativos que realizaba la Policía Nacional para poder evitar que esta estructura sea desarticulada. Sobre este último punto, la Policía Nacional en su cuenta de Twitter aclaró un rumor que circulaba en las redes sociales, vinculándolo a la seguridad de la vicepresidencia. Valery Villalba, 24 horas. Y precisamente este fin de semana también efectivos de la policía allanaron un inmueble en el sector de Chirillaco, al sur de Quito, donde se encontraron 30 kilos de marihuana que iba a ser distribuida en 50.000 dosis en la capital. En el operativo antinarcótico se encontraron hieleras que contenían la sustancia sujeta a fiscalización junto con embutidos. Según la policía, esta es una nueva manera de esconder la droga. Estamos en investigación, estaríamos hablando más o menos una investigación aproximada de una semana más o menos que estamos manejándole. Lo que podemos presumir es que era un centro de acopio para posterior la distribución en el sur de la ciudad para el consumo. Esto es porque los microtraficantes encuentran nuevas maneras para encaletar y para no ser descubiertos. Es así que utilizan paredes, encaletas para pasar desapercibidos a los controles policiales. Y así también la Policía Nacional realizó operativos contra el contrabando en 7 provincias del país, dejando 8 detenidos. Además, 290.000 cigarrillos fueron decomisados en la provincia del Carchi, mientras que en Guayas se incautaron 30 cocinas industriales. Tras una persecución en Lago Agrio, Sucumbío, se logró decomisar mercadería de contrabando. Cerca de 4.000 prendas de vestir que pretendían ser ingresadas al Ecuador de manera ilegal. Esto es evadiendo impuestos. El conductor de la furgoneta blanca, al percatarse de la presencia policial, intentó huir. Y pudimos dar con la captura de un vehículo y 2 personas que se dedicaban a este comercio ilegal. Además, en estos operativos en los que participaron alrededor de 70 gendarmes, se decomisaron 290.000 unidades de cigarrillos en Tulcán, Carchi. Que es casi un contenedor completo de tabaco. 2 detenidos, vehículos que se encuentran ya también en el proceso judicial. En las fronteras marítimas también se realizó esta acción policial. En Esmeralda se decomisó gasolina. 50 galones que iban a ser trasladados hacia Colombia. Mientras que en Manabí se encontraron 3 motores. Sin una serie. Esto también indica de que son motores que fueron robados anteriormente. Lo que perjudicaría a los pescadores artesanales. Pero el operativo más importante se realizó en Portobelo, en la provincia del Oro, donde se encontró armas de fuego enterradas en 2 viviendas. 5 pistolas, 2 subametralladoras marca HK, son armas de asalto, un fusil también de largo alcance, 45 explosivos de mecha lenta y dinamita también. Un total de 8 detenidos dejaron estas operaciones que se realizan de forma semanal. Fernanda Ceballos, 24 horas. Y ahora vamos con una lamentable noticia. Una joven de tan solo 17 años murió tras ser lanzada desde el tercer piso de un hotel.
Según las últimas investigaciones, habría sido llevada al lugar bajo engaños por 2 sujetos, uno de los cuales ya está detenido. Que sin ropa fue lanzada desde un 3er piso de un hotel en Guayaquil. Son las primeras versiones en torno a la muerte de Gilda Tierra, de tan solo 17 años, ocurrida este fin de semana. Lo que le han hecho a mi hija no debía morir así. Su madre cuenta que alrededor de las 6 de la tarde, 2 sujetos acudieron hasta la casa de la joven en el recreo en Durán, con la excusa de llevarla a comer a Guayaquil. Fue engañada por unos amigos que llegaron en una moto a invitarla a comer chalafán y no se imaginó que era una trampa. Fue al cabo de un par de horas que tocaron nuevamente a su puerta, pero a darle las malas noticias, que su hija se encontraba grave en un hospital. La muchacha tiene signos de maltrato y de haber mantenido algún tipo de forcejeo. Y moretones, el brazo, todo por aquí. El brazo derecho, todo fue la parte derecha. Mientras que los encargados del hotel en cuestión aseguraron que una vez escuchado el golpe en el piso, uno de los hombres intentó huir. Simultáneamente baja el hoy detenido manifestándole al administrador, sin preguntarle, yo no la lancé, que conste que estoy contigo aquí. Motivo por el cual en un momento rápido de accionar cerró la puerta del hotel impidiendo la salida, la huida de este sujeto. Ahora él está detenido a órdenes de la justicia, enfrentándose a una pena de hasta 35 años de prisión por asesinato, la misma que podría aumentar en el caso que se confirme que además la menor de edad habría sido también abusada. Valery Villalba, 24 horas. El retraso en la entrega de placas vehiculares por parte de la Agencia Nacional de Tránsito mantiene a varios conductores de la capital circulando únicamente con las placas provisionales impresas en papel. Según la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, el retraso solo aquí en la capital supera los 6 meses. Es común en estos días circular por la capital y encontrar vehículos únicamente con las placas provisionales pegadas en los cristales. A Patricia Carrillo, la Agencia Nacional de Tránsito le obligó a cambiar las placas del auto por deterioro el pasado año y hasta la fecha no le entregan las definitivas. No pasaba la revisión por placas. ¿Más o menos en qué fecha fue? En el mes de diciembre del año pasado, 2016. ¿Por qué le dijeron? ¿Por qué no le daban en ese mismo momento? Porque no tenían, simplemente me obligaron a pagar $22, me dieron ese papel que usted ve ahí que está en el auto y que con eso podía transitar y que eso es válido hasta el mes de junio. Otros casos similares denuncian conductores que circulan únicamente con el número de placa impreso en un papel. ¿Cómo está, señor? Buenos días. ¿Por qué está sin placas? Porque las placas están en trámite, tengo las provisionales y la agencia de tránsito no se moviliza con la mayor prontitud. Tengo 6 meses, ya va a estar 1 año y las placas no nos entregan. Solicitamos información a la Agencia Nacional de Tránsito sobre este tema y nos indicaron que las placas se están elaborando y enviando, pero hasta la fecha no nos han concedido una entrevista. Sin embargo, en la Dirección de Registro y Administración Vehicular de la Agencia Metropolitana de Tránsito nos indicaron que el retraso en la entrega de placas solo en la capital supera los 6 meses. Se ha venido un poco entregando cierta cantidad de placas, pero aún así todavía nos faltan una buena cantidad de placas por entregar. Y obviamente al usuario le tenemos que decir, si usted me deja el trámite hoy día, más o menos en 6 meses aproximadamente le entregamos su placa. Lo que les ha indicado la Agencia Nacional a ellos es que en los próximos meses se irán igualando con la entrega. Sin embargo, sale de nuestras manos de elaboración, por tanto la demora no la podemos asumir nosotros como municipio, sino más bien indicamos al usuario que en el momento que la placa esté lista, lo que hacemos es mandarle un correo electrónico indicando que en tal fecha ya la tenemos y que se acerque a retirarla. En este momento se están entregando aquí en Quito placas del mes de junio de 2016 y se prevé que en estos días llegue una nueva dotación para cubrir los pedidos hasta septiembre del año pasado. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas. Y mientras por un lado hay retraso en la entrega de placas, por otro no se están retirando las pocas que se han entregado. La Dirección de Administración y Registro Vehicular cuenta con placas vehiculares pendientes de ser retiradas por los usuarios, razón por la cual la Agencia Metropolitana de Tránsito informa a la ciudadanía, por favor, que pueden realizar sus consultas a través del call center 1-800-AMT-AMT.
Además, se ha implementado un servicio de notificación por correo electrónico que informará a los ciudadanos de la emisión de las placas de sus automóviles. Recuerde que existe este retraso en la entrega de las placas y que según la ley de tránsito su uso es obligatorio, así que los que ya se les ha avisado que están listas, por favor, acérquese a retirarlas. Bueno, le contamos en otro tema que los grafitis también invaden las señales de tránsito. En Quito, más de 1000 casos de vandalismo han afectado estos bienes públicos. El atentar contra estas señales puede producir un accidente, por lo que el responsable de este hecho debe entrar en un proceso judicial. Según el Código Integral Penal, hay cárcel y multa para quienes dañen esta señalética. No conformes con grafitear casas, muros, bienes públicos y privados, ahora los grafiteros se han dedicado a manchar las señales de tránsito. Este fenómeno se ve en el norte, centro y sur de la capital de los ecuatorianos. Hemos atendido alrededor de 1.600 señales, limpieza de señales verticales y reposición de señales verticales. La Dirección de Señalización Vial de la EMOV ha tenido que instalar un taller para atender los daños que sufren las señales de tránsito. Se encarga de fabricar las señales y hacer el mantenimiento preventivo y correctivo de este tipo de vandalismo en las señales verticales. Los gastos que genera el vandalismo son significativos. Le cuesta alrededor de unos $60.000 aproximadamente. Donde se encuentran las señales de tránsito, allá va el vandalismo grafitero. A más de los grafitis, las señales de tránsito tienen agresiones de la mano del hombre. Se recuerda que para los malos ciudadanos hay cárcel y sanción económica. Hace 2 semanas se detuvo a un controlador de un bus que cortó unos delineadores de tráfico volardos de la ciclovía. Mismo el agente procedió a detenerlo, fue a fiscalía, ¿sí? Hubo un acuerdo para cancelar los valores de los elementos dañados. Usted, amigo televidente, conviértase en un guardián de los bienes públicos y denuncie esta maldad al 1-800-EMOV. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas. Bueno, y por trabajos del Metro de Quito habrá cierre sobre la avenida Amazonas en el norte de la ciudad. Vamos con Fernanda Ceballos, quien está allí para que nos informe. Buenos días, Fernanda. Compañeros y amigos televidentes, buenos días. Durante un mes estará cerrado un tramo de la avenida Amazonas. Para contarnos más detalles sobre este cierre, está con nosotros Jorge Llanes del Metro de Quito. Buenos días, cuéntenos, ¿qué calles se cerrarán? Sí, estamos haciendo un trabajo en la intersección de la avenida Amazonas y la calle Isla Tortuga, de manera que vamos a cerrar parcialmente la avenida Amazonas. El carril norte-sur este momento está ya cerrado. Tenemos un desvío por la Juan de Azcaray para retomar la Amazonas. E igualmente en unos 15 días vamos a proceder a cerrar el carril sur-norte, abrir nuevamente el norte-sur y el mismo desvío por la Juan de Azcaray para permitir el fluido normal vehicular. ¿Qué tipo de trabajo se está realizando? A ver, acá lo que estamos haciendo es en el extremo sur de la estación, lo que se llama un corralito de pilotes, que sirve para la salida de la tuneladora una vez que atraviese la estación Jipijapa, lo puede hacer con mayor facilidad. Ok. ¿Cuántas personas están trabajando en esta obra? Actualmente debemos tener como 200 personas aquí en este frente de obra. Para el acceso a los propietarios que viven en esta zona, ¿cómo será? El acceso va a ser bastante normal porque tenemos solamente la interrupción en la intersección del Amazonas con Isla Tortuga. Y como ustedes pueden ver aquí, la vía está abierta para los propietarios, de manera que el mismo proceso va a ser el momento que cerremos el carril sur-norte. ¿Hay apoyo de los agentes de tránsito en esta zona? Así es, exactamente. La AMT nos está brindando apoyo con agentes para permitir la circulación normal de los vehículos. Perfecto, muchísimas gracias. Es así que si usted circula a diario por esta zona, debe tomar medidas de precaución como salir temprano de su casa. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Volvemos con ustedes de estudio. Buenos días. Buenos días, Fernanda. Pues esos son los cierres en la avenida Amazonas e intersecciones. Por favor, tomar las debidas precauciones, como nos acaban de recomendar. Nosotros vamos a una pausa, enseguida volvemos con más información. Seguimos informando en 24 horas con misa campal.
ofrendas florales, globos y la presencia del presidente de la República, se recordó un año de la tragedia de Pedernales. El homenaje se desarrolló en el Parque Central y asistieron más de 3.000 personas que recordaron el nombre de de toda la gente que falleció en la zona. En presencia del presidente de la República, ministros de Estado y pueblo en general, justamente a las 18:58, hora exacta en la que hace un año, el 16 de abril, tembló la tierra en Pedernales, se elevaron globos, se pidió un minuto de silencio y se exclamaron oraciones en una misa campal en el Parque Central. De manera trágica y violenta, hace un año hemos visto cara a cara la muerte. En la mañana, con la colocación de ofrendas florales y reconocimientos a los voluntarios que participaron en el rescate de las víctimas del terremoto 7.8, se inició con el homenaje póstumo. Cuando llegamos a Pedernales realmente simplemente nos quedamos absortos, nos quedamos sin palabras, yo diría, frente a lo que estaba sucediendo. Bueno, tenemos una estadística aproximada entre 168 y 170 muertos acá en Pedernales. El Campo Santo de Pedernales fue otro punto de encuentro para recordar a los que se fueron el 16 de abril. Allí cada quien tenía su propia historia de cómo fallecieron sus seres queridos. Yo decía llegar, alzar los escombros con mi mano y sacar a mi padre con vida, pero nunca fue así. Él estaba en un hotel y eso se vino abajo. En otro lado de Pedernales, junto a la playa, el ambiente era completamente diferente. Aquí se celebraba un año de milagro. La niña que nació minutos antes del terremoto, que obligó a su madre a correr por su vida y el de su hija recién nacida. Se fue la luz, no sabíamos cómo cortar el ombligo en ese instante, no sabíamos con qué cortarle. Comenzamos ya a correr, que decíamos, como estamos aquí al frente de la playa, del mar, decían, corran porque se va a venir el tsunami. En la recordación de un año más de la tragedia en Pedernales, Ramiro Moreira, 24 horas. Y en Esmeraldas también se realizaron actos al recordar un año del terremoto. Caminatas y el lanzamiento de globos estuvieron entre los eventos conmemorativos. La Cruz Roja decidió realizar varios eventos al cumplirse un año del terremoto de Pedernales, que afectó mayormente a Manabí y Esmeraldas. Una caminata hacia la playa de Las Palmas fue el inicio del recordatorio de este terrible evento natural que enlutó a varias familias ecuatorianas. Sacarnos un poco ese desánimo, esa tristeza que hemos tenido todo este tiempo, todo este año. Una casa abierta donde se mostró el trabajo que realizaron y que aún realizan los miembros de esta organización, mayoritariamente voluntaria, se presentó en el balneario. Comenzó con un plan que se llama Plan Único de Recuperación, el cual comenzó después del terremoto y que sigue por siquiera hasta por diciembre. Un minuto de silencio y el lanzamiento de globos con pensamientos que dejó el terremoto fue el acto que recordó a la hora exacta en la que se produjo el movimiento telúrico hace un año. Yo puse unión porque fue lo que se notó después del terremoto. Recuerdo que así pase el tiempo, uno nunca lo sacará de su mente. Así miembros de la Cruz Roja, estudiantes universitarios, personal del Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas y ciudadanía en general acudieron a este punto, a recordar la tragedia que aún mantiene a familias durmiendo en las calles y en albergues. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas. En menos de un año, el gobierno logró recaudar casi el 100% de los fondos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. La ejecución del 30% de estas actividades se realiza hasta el 24 de mayo, fecha en la que concluye el gobierno. El grueso del financiamiento provino de los impuestos de los ecuatorianos y de donaciones y créditos internacionales. Así quedaron las zonas más afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016. Pedernales, el epicentro del movimiento de 7,8 en escala de Richter, quedó destrozada. El 95% de los daños estuvieron concentrados en Manabí y el 5% restante en el sur de Esmeraldas. Según cifras oficiales, el terremoto dejó 671 personas fallecidas, 12 desaparecidas, 4.859 heridos, 80.000 desplazados, principalmente en las ciudades de Manta, Pedernales y Puerto Viejo. Cerca de 30.000 viviendas resultaron afectadas en el sector urbano y rural.
875 escuelas presentaron daños de diferente magnitud. 51 centros de salud y hospitales resultaron afectados. Para el enorme daño que provocó el terremoto se cuantificó en 3.344 millones de dólares la reconstrucción de las zonas afectadas en Manabí y Esmeraldas. Esta cifra la estableció la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo tras 6 semanas de análisis. Esto fue después del 16 de abril y sin tener 3.400 réplicas. Los daños se han agravado y el invierno también pues, ha reflejado muchos daños en obras básicas que evidentemente no estaban considerados dentro de esa cuantificación primaria de los costos del terremoto. Y los fondos para la reconstrucción se levantaron con gran agilidad. El propio presidente en su enlace ciudadano 517 dio a conocer las principales fuentes de financiamiento. El BID entregó 240 millones de dólares. La Corporación Andina de Fomento, CAF, entregó 100 millones más. El Banco Mundial, otros 100 millones. El Banco Europeo de Inversiones, 175 millones de dólares. 154 millones provinieron de recursos fiscales. Una donación china por 145 millones de dólares y la ley solidaria que incrementó en 2 puntos el IVA, que hasta mayo de este año recaudará 1.446 millones de dólares, suman en total 2.410 millones de dólares. Hasta ahora, el plan de reconstrucción ya tiene una asignación presupuestaria de 2.400 millones de dólares, de los cuales se han invertido efectivamente más de 1.100 millones ya. Toda esa asignación ya tiene un destino, es decir, todos esos fondos están ubicados y están asegurados al 100% para hacer posibles las obras. Pero aquí no se sumaron 364 millones adicionales que entregó el Fondo Monetario Internacional y otros 60 millones de dólares que generará la ley solidaria hasta junio de este año cuando se extinga, con lo cual los fondos levantados para la reconstrucción suman 2.470 millones de dólares, un 10% más de lo que se había propuesto financiar el sector público, pues como se recordará, el 67% del costo de la reconstrucción, es decir, 2.253 millones de dólares, lo asumiría el sector público, y el 33% restante del costo total que se generará para la reconstrucción, es decir, 1.091 millones de dólares, provendría del sector privado. La inversión privada ha respondido relativamente bien a estas demandas, en sentido de que se han invertido los valores recuperados por los seguros de este sector privado en nueva infraestructura. Y aún hay más. Los 1.000 millones de dólares de un nuevo crédito con China anunciado hace pocas semanas por el presidente Correa, que según el secretario técnico para la reconstrucción, el desembolso será paulatino. 1.000 millones de dólares, pero en 5 años, que va a permitir una reactivación productiva a través de la regeneración urbana de las ciudades principalmente. De todas maneras, con todos los rubros sumados, habría un levantamiento adicional de fondos anunciados de 1.217 millones de dólares, que significan un 54% adicional a los 2.253 millones que según la evaluación oficial debían ser asumidos por el Estado. Lo cierto es que la mayoría de fondos para la reconstrucción del terremoto fueron levantados a lo largo de este año y lo ejecutado, según el secretario técnico para la reconstrucción y reactivación, está entre el 25 y el 30%. El plan de reconstrucción se lo planificó, valga la redundancia, se lo proyectó, se lo programó para 4 años. Nosotros aspiramos a hacerlo en 3.5 años al ritmo en que estamos. Este es el gran resumen de cifras para la reconstrucción a un año del terremoto que significó un grave golpe a miles de ecuatorianos y un impacto profundo en la economía del país. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El presidente electo Lenín Moreno participó de una misa campal en Manta en memoria de las 671 víctimas mortales del terremoto de 7.8 grados acontecido hace un año en nuestro país. Moreno, en una corta intervención, destacó la fortaleza y el espíritu guerrero de los manabitas y agradeció toda la ayuda entregada desde diferentes rincones del Ecuador. Siempre creo que las coincidencias tienen muchísima significación. Esta es una coincidencia significativa, que el día de la resurrección sea el primer año de aquel día nefasto en el cual
en el cual un fenómeno natural terrible devastó muchos pueblos de Manabí y Esmeraldas. Para todos ellos hubo apoyo. El Consejo Nacional Electoral instaló este fin de semana la Mesa de Seguridad para la planificación del recuento parcial de los votos de las elecciones del pasado 2 de abril. Esto mientras que el movimiento Creo calificó este proceso de una farsa y presentó un recurso de apelación para pedir que se haga un recuento total de los votos. Autoridades de seguridad y del Consejo Nacional Electoral afinaron los detalles para el recuento parcial de votos previsto para este martes en el Coliseo Rumiñahui de Quito. Se volverán a contar 3.865 paquetes electorales, equivalen a 1.275.450 votos o el 11% de los electores del pasado 2 de abril. Según la autoridad electoral, este reconteo no será aleatorio. Nosotros no sacamos aleatoriamente o escogemos qué actas o qué juntas o qué votos vamos a revisar, sino son las actas físicas adjuntadas por los dos pedidos. El ministro de Seguridad, César Navas, se refirió al resguardo y custodia que tendrá este proceso, al que han sido convocados representantes de las organizaciones políticas, observadores internacionales, cuerpo diplomático, técnicos y expertos. Por ejemplo, en la colocación de cámaras al interior del Coliseo por parte del ECU 911 y también garantizar la seguridad de los aspectos logísticos e internos. Sin embargo, el movimiento Creo considera una farsa este proceso y lo calificó de un show, pues exigía en su impugnación el recuento total de los votos, al que no dio paso el CNE. Por eso pedimos la revisión del 100%. Insisto, este no es un tema de caprichos, este es un tema técnico, este es un tema legal. Vemos que no tiene relación la pretensión del conteo voto a voto con los documentos objetados. Este domingo, Creo presentó ante el Tribunal Contencioso Electoral un recurso de apelación al conteo parcial. Mientras tanto, el material electoral es transportado al Coliseo Rumiñahui y este lunes se desarrollará un simulacro técnico. El CNE aspira a que el mismo martes concluya el recuento parcial de los votos. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. Por su parte, el presidente de la República, Rafael Correa, insistió en que se realice el conteo de las 3.865 actas que dispuso el Consejo Nacional Electoral. Traemos esas actas que están en las provincias, esto no se ha hecho nunca, ¿no? Sí lo permite la ley, me parece, pero no se ha hecho nunca. A Quito las concentramos en el Coliseo Rumiñahui y delante de los que quieran contamos voto a voto estas 3.865 actas. Felicitaciones al Consejo Nacional Electoral. Tomó el toro por los cuernos. Vamos a ver pues si cambian los resultados. Si cambian los resultados, seremos los primeros en decir fraude y pedir disculpas al país. Pero si se ratifican los resultados, ojalá esta gente tenga la decencia de pedir disculpas no solo a Ecuador, al mundo entero. Muchísimas gracias por su confianza y todas sus comunicaciones. Fuga de agua en algunos barrios de la capital preocupa a los moradores que se han acercado ya a las autoridades, pero dicen no recibir respuesta. Además, el constante problema de la acumulación de desechos aún es evidente en diversas zonas de la ciudad. Usted puede denunciar, como decimos, todas estas irregularidades que pasan en su barrio a través de nuestro correo que aparece en su pantalla, de primera mano @teleamazonas.com. El pavimento de las calles Alonso de Torres y Francisco de la Pita en el sector del Bosque está desgastado. Varios agujeros se han formado a lo largo de la vía, esto en el norte de Quito. Un problema similar se registra en la calle Nazaret y pasaje OE1C en la calle Rumiñahui en Tumbaco, al oriente de la capital. Varias grietas conforman la vía, por lo que los vecinos temen de un posible hundimiento. Grandes ramas y arbustos cayeron en la vía a la parroquia de Yoa en el suroccidente de la ciudad. Se pide que los conductores tengan mucha precaución al transitar por esta carretera, pues los deslaves a causa de las lluvias son constantes. Varios carros se estacionan en los alrededores del parque ubicado en las calles Tegucigalpa y Nicaragua en el norte de la urbe, bloqueando el paso de los moradores. Se solicita que las autoridades tomen cartas en el asunto. A nuestro correo ha llegado una denuncia en la que se evidencia una fuga de agua en la calle Bolívar en Sangolquí, al suroriente de Quito. Los habitantes han dado aviso a las autoridades sin recibir respuesta.
Un problema sanitario se presenta en el sector de Ponciano Alto, en el nororiente de la urbe. Los recolectores de basura no han pasado por varios días, lo que genera la acumulación de desechos. Nuestro televidente denuncia que solo existen 2 contenedores para la zona. De acuerdo a la solicitud ciudadana, la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas procedió con el mantenimiento de la avenida Panamericana Norte, ingreso a Carapungo, esto en el norte de la ciudad. Daniela Valencia, 24 horas. Y nos volvemos a enlazar en este momento con nuestra compañera Fernanda Ceballos, quien ahora está en el sector de Atucucho, en el norte de Quito, donde padres de familia que tienen a sus hijos en el colegio fiscal Luis Felipe Borja denuncian varios problemas e irregularidades con esta institución. Fernanda, te escuchamos. ¿Qué tal, compañeros y amigos televidentes? Buenos días. Faltan 3 meses para que culmine el periodo escolar y los alumnos de cuarto de básica de esta institución educativa no cuentan con un profesor, por lo que sus padres están aquí para reclamar este hecho. Cuéntenos, ¿qué es lo que ha pasado? Buenos días, señorita. Nosotros somos padres del cuarto A de la unidad educativa Luis Felipe Borja. Nosotros exigimos una profesora para nuestros niños, ya que desde comienzo del año están sin profesora y no tenemos ni notas. Y eso queremos a las autoridades que vengan y nos ayuden, nos colaboren, porque también queremos mejorar la institución. Ya se acaba el año y hasta el día de hoy no tenemos el profesor. Pero sé que este no es el único problema. También hay presencia de roedores y falta de conserjes. Cuéntenos, buenos días. Buenos días. Verá, aquí nos hace falta un conserje, ya que conserje nosotros no tenemos desde el año anterior. En esta escuela hay niños, hay padres de familia, que verdaderamente nosotros necesitamos de estudio para nuestros niños. Por favor, ayúdenos y con los roedores que hay aquí en la escuela, que por favor, han puesto la denuncia y no nos han apoyado. Necesitamos que nuestros niños que estudien en un lugar mejor. Ok, muchas gracias. Pero también estamos con el inspector de la unidad educativa Luis Felipe Borja. Cuéntenos, ¿cuál es su respuesta a esta denuncia? Bueno, buenos días. Atendiendo al llamado que dice la señora, bueno, no es así, el conserje hubo aquí, pero por situaciones de los distritos a los que nosotros nos debemos. El conserje hubo aquí, pero el conserje ya no podía vivir aquí, porque el conserje vivía aquí. Entonces, al conserje que había aquí, le tocó salir de aquí. Y nosotros esperamos que el Estado, o sea, que el distrito nos disponga de ese personal en la parte del conserje. En la parte del docente se unificó 2 terceros de básica y la maestra sobrante de tercero de básica fue al cuarto de básica. La maestra se encuentra ahí y la otra maestra que ya estuvo aquí trabajando, lamentablemente no fue sus papeles agilitados y ella fue ubicada en otro sector. Y con respecto a lo de los roedores, es verdad, sí tenemos roedores, pero es como le digo, es porque acá atrás nosotros tenemos un tanque de agua donde el agua baja totalmente sucia. Y entonces ese es el foco de infeccioso, se podría decir, para que las ratas vengan acá. Pero nosotros hemos hecho el trámite, pero nosotros estamos tramitando esa gestión para que nos den oídos y nos puedan dar solución, ya sea poniendo veneno en los sitios específicos donde se encuentran la mayor cantidad de roedores. Ok, muchas gracias. Hace un mes hicieron el pedido para hacer la limpieza de los roedores, sin embargo no tienen respuesta. Hacemos un llamado a las autoridades de educación a resolver estos problemas. Es la información que yo tengo hasta el momento. Volvemos con ustedes de estudios. Buenos días. Increíble la situación, ¿no? Ya acabamos el año escolar y todavía no hay profesor en la institución Luis Felipe Borja. Vamos a continuar con esto y vamos a ir donde las autoridades para que den una respuesta. ¿Cómo es posible que nuestros niños estén pasando una situación tan terrible? Ratas en el colegio, encima no tienen profesor. Es impresionante. Vamos a seguir con ese tema. Hoy día vamos a visitar a las autoridades del Ministerio de Educación. 8 de la mañana con 44 minutos, en medio de profundas muestras de fe, la procesión Jesús del Gran Poder se cumplió este Viernes Santo en el centro y sur de Quito. Miles de personas se volcaron a las calles para recordar los momentos previos a la crucifixión de Jesús. Fue una de las mayores manifestaciones de fe que volvió a las calles del centro y sur de Quito durante el Viernes Santo.
La procesión Jesús del Gran Poder cumplió 56 años en medio del recogimiento de miles de fieles. Recordó la pasión y muerte de Cristo. El olor a palo santo acompañó a los asistentes en cada una de las estaciones del Vía Crucis. Miles se congregaron para agradecer y pedir favores. No podía concebir y a los 13 años Dios me dio una niña. Para que Dios me ayude en toda mi vida cristiana, que me cambie todos los pecados que yo he tenido. Los tradicionales cucuruchos inundaron de color morado la procesión. Es el color de luto. Cargaron cruces con los pies desnudos, cadenas, látigos y golpeando con ortigas sus cuerpos como símbolo de purificación. Recordaron el Vía Crucis de Jesús antes de su crucifixión. Pedir salud a mis hijos, a mi familia y que tener un poco más trabajo. En menor número estuvieron las denominadas Verónicas, que nos recuerdan a las mujeres de Jerusalén que lloraban mientras Jesús era llevado al lugar de su crucifixión. No hay palabras, somos penitentes en oración por nuestro gobierno, para que ya haya la paz en nuestro Ecuador. En el sur de Quito también hubo una representación de los momentos previos a la sentencia de muerte de Jesús. O sea que tú eres Jesús. He escuchado cosas maravillosas de ti. Así se cumplió la procesión en medio de plegarias y cantos de fe. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas.